Good morning, everyone, and welcome. Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ryan Berg y trabajo para el CSIS y también trabajo por la Iniciativa del Futuro de Venezuela. Muchas gracias de unirse con nosotros para hablar sobre esta discusión sobre Venezuela. Antes de empezar, queremos hablar de la logística. Esta discusión va a durar unos 90 minutos. Después de los comentarios de los panelistas, vamos a recibir comentarios y preguntas de la audiencia. Por favor, seleccione preguntar en el sitio internet o a través de Zoom. Vamos a tener interpretación simultánea. En la parte inferior de su pantalla va a haber un globo terráqueo que dice interpretación y ahí van a poder escoger el idioma que quieren escuchar. Simultánea. En el recuadro de la pantalla de Zoom encontrarán un icono con una esfera que dice Interpretation. Ahí, por favor, seleccione el idioma de su preferencia. Again, thank you for joining us this morning for a conversation. Muchas gracias por haberse unido con nosotros para esta discusión sobre el manual de la democracia en Venezuela. Las democracias han estado realmente socavadas estos últimos años. En Venezuela, tenemos muchos diferentes problemas. Lo que quisiéramos hacer es crear un manual para los defensores de la democracia de forma internacional. El éxito de los movimientos tiene que hacerse gracias a toda la movilización, y esto para todos los países. En la región de las Américas, vemos que el régimen de Maduro puede socavar estas ideas. Venezuela puede crear una democracia más sólida para el resto del mundo también. Un elemento clave es poder crear un desmantelamiento. Finalmente, los autoritarios quieren controlar el sector militar, policíaco y otros sectores que pueden socavar las organizaciones sociales. En Venezuela se han estado también creando redes de nuevos grupos, la oposición y también un aumento del manual autoritario. La democracia tiene que poder defender a estas medidas. La democracia tiene que implementar políticas como, por ejemplo, el aislamiento político, sanciones y la implicación para poder responder a estas. Hoy vamos a discutir las formas prácticas en las que la oposición venezolana, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales pueden ayudar a este manual sobre la democracia y puede crear espacio para elecciones libres y justas en 2024. Tenemos este manual y vamos a poder hablar con excelentes panelistas y vamos a explorar las formas en las que el gobierno americano y el movimiento global pueden ayudar. Nuestro primer panelista es José Ignacio Hernández, que es procurador especial del gobierno interino de Venezuela. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Ha redactado muchos documentos académicos. También tenemos a Alexandra Winkler, que ha trabajado, es una ex vicealcaldesa del Altillo, uno de los 5 municipios de la ciudad capital de Caracas. En este rol fue reconocida por sus innovaciones en política social y la promoción de asociaciones público-privadas para ayudar a aliviar el impacto de la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental. Nuestro tercer panelista es el Dr. Christopher Sabatini, que es investigador principal para América Latina en Chatham House y anteriormente también profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, SIPA, de la Universidad de Columbia.
También forma parte del Consejo de Asesores de la Universidad de Harvard y el Comité Asesor de la División de Américas de Human Rights Watch y de la Fundación Interamericana. Muchas gracias de tomar el tiempo para poder hablar de este manual sobre Venezuela esta mañana. Muchas gracias y ahora quisiera cederle la palabra a José Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ryan. Es un placer estar acá hoy discutiendo sobre todo este tema del manual de la democracia para Venezuela. Todo esto en cara a las elecciones de 2024. Voy a explicar rápidamente, en mi opinión, por qué las condiciones actuales y las iniciativas, las elecciones 2024 pueden ser otro fallo para poder traer la democracia a Venezuela nuevamente. Venezuela es un caso fallido de la democratización. Desde 2004 hemos tratado de promover la democracia a través de las elecciones, pero cada elección ha sido un paso más hacia el autoritarismo. El éxito del autoritarismo en el país ha creado un camino que ha llevado a crímenes contra la humanidad, emergencias humanitarias y la peor crisis humanitaria y de migrantes del mundo. Y ahora, nuevamente, parece que esta transición nos lleva al camino de las elecciones del 2024. Es necesario recordar la naturaleza del régimen Maduro. Es un régimen autoritario populista, pero es algo peor. Es una élite criminal que ha ganado poder económico y ha llevado a más autorización, como lo pude notificar en unos libros. Esto ha polarizado el debate en Venezuela o ha llevado a que se entiendan los incentivos de la oposición. Para nosotros no hay incentivos, porque las motivaciones políticas son menos eficientes en resolver los problemas no políticos, como por ejemplo los problemas criminales que se han sido creados por el autoritarismo. También el régimen de Maduro tiene una mejor alternativa para una salida negociada. Primero, el incentivo a no tener esta negociación. En vez de hablar de la violación de los derechos humanos, ahora hablamos de del tema económico y de nuestra producción. Sin concesiones, Maduro ha podido reducir las presiones de sus acciones criminales. En vez de elegir negociar reformas económicas y mejoras para la paz. La mejor alternativa a Maduro es de crear y conseguir seguir insistiendo en esta verdad. Voy a hablar de la segunda razón por la cual el régimen de Maduro no tiene ningún incentivo para negociar. La barrera que no permite a Maduro continuar es el régimen de Guaidó. Tenemos estudios que el régimen ha creado incentivos para negociar condiciones electorales, considerando las elecciones a cara de 2024. Pero todo esto puede desaparecer no por las acciones de Maduro, pero porque hay decisiones inconstitucionales tomadas por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional recientemente decidió sustituir los activos existentes por unos activos demandados. Y tenemos un mandado que va a expirar el 5 de diciembre del 2023. Maduro no tiene que volver a México para poder mejorar las probabilidades de él poder ganar activos
externos. Solo tiene que esperar hasta que la Asamblea Nacional suprima uno de los incentivos de esta solución basada en las elecciones del 2004. El último informe de la Unión Europea hace un examen de estas malas prácticas de cara a las elecciones del 2024. Necesitamos entrar en una negociación para poder solucionar por lo menos las malas prácticas. Entonces, las elecciones de 2024 serían de nuevo un atento fallido para avanzar el manual democrático en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por sus comentarios de apertura. Y ahora a Alexander, por favor, gracias. Muchas gracias, Ryan, y muchas gracias a CIS por esta invitación. Hoy quisiera hablarles del manual, pero creo que es tan difícil hablar de este manual cuando todavía no existe una estrategia para hablar de la democracia en Venezuela y no hay liderazgo en Venezuela. Y hemos estado en esta lucha desde los últimos 25 años, pero tenemos que darnos cuenta de la verdad. La verdad es que para desarrollar un manual de la democracia en Venezuela tenemos que hablar de la unidad. Cuando hablamos de la unidad democrática, esta plataforma que todos queremos desde hace tanto tiempo. Porque hoy no está funcionando y hoy no está llegando a los estándares de los ciudadanos venezolanos. Y esta discusión de cómo disolver o desarticular la unidad. Y esto suena con algo polémico, pero yo creo en el concepto de la unidad para poder llegar a la libertad y a la unidad de Venezuela, porque sin ello no vamos a llegar a ningún lado. Pero este concepto de la unidad no ha sido traducido en una forma de implementación concreta. Y esto ya desde hace mucho tiempo, porque hemos fragilizado a muchas estructuras del gobierno. Y pueden preguntar por qué. Les voy a dar 4 razones. Primero, porque la oposición política no tiene ningún consenso, no tiene ningún objetivo ni un propósito, porque todos quieren que Maduro se vaya y también hay los que quieren que Maduro coexista con ellos. Porque hoy hay una oposición como alacranes que ya han negociado con Maduro. Segundo, la oposición constituye 4 partidos políticos y no hay sector privado, la sociedad civil, las ONGs. Creo que la unidad tiene que ser un suprapartido, tiene que ser un partido para poder incluir a todos los interesados. También los líderes de oposición usan la unidad para poder perpetuarse ellos mismos en sus propios partidos políticos y hablan de forma hipócrita de la unidad, pero cuando hablamos del G4 no se tienen confianza, no pueden tener una conversación de cara a cara como lo estamos haciendo nosotros. Y entonces esta es mi 4ª razón, es que si no se tienen confianza los unos a los otros, ¿cómo esperan que el público tenga confianza en ellos? La oposición no tiene legitimidad hoy día como estructura y menos para las elecciones de 2024. Y esto es algo que no solo lo decimos acá en SIS, pero estamos tomando estos datos de Venezuela y aunque 72% de la población cree que Maduro se vaya, cuando preguntamos a un líder de la oposición ¿y cree que se vayan? Van a decir no, porque los venezolanos no quieren votar por el mismo candidato que ha sido candidato a la presidencia desde hace 18 años, la misma persona de 2006 que ha sido candidato en 2006 sigue siendo el mismo y ahora esta situación es realmente vergonzosa. Entonces ahora para crear este manual de la democracia la oposición primero se tiene que ver de forma interna y tiene que renovar el liderazgo. Y no es porque el régimen ha sido malo para ello, pero también es porque la oposición ha sido mala en este sentido. Y para ser juntos no podemos encontrar un remedio mágico para esta oposición. Necesitamos que venga del sector privado, de las empresas grandes, de las ONGs, de los sindicatos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo les vamos a dar a la próxima generación una oportunidad? Sé que la democracia no es perfecta, pero
Las personas están mejorando la democracia y si, por ejemplo, la oposición política no puede retractarse y no puede dejar espacio a los nuevos, entonces la democracia en Venezuela no va a volverse una realidad y va a ser simplemente un manual en blanco y negro. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tus palabras. Chris, te paso la palabra. Gracias por la invitación. Bueno, quiero hablar de 2 artículos que Ryan y yo hemos escrito acerca de ese playbook, ese manual de tácticas. Ahora, quiero hablar de algo más proactivo y definir lo que sería ese playbook democrático. Yo diría que los Estados Unidos y otros países no han respondido, incluso regresando a Venezuela, que era cuando el ex embajador de los Estados Unidos dijo agresivamente, miren lo que hago y no lo que digo. Lo sabíamos ese entonces, lo sabemos. Ahora Chávez dijo que hizo lo que dijo que iba a hacer. Necesitamos tener algún tipo de manual de tácticas o una respuesta a estos patrones que ya hemos visto, como dijo Ryan, un fan de los Packers. Para referirme al fútbol americano, si una ofensa va a la ofensiva, ¿verdad? Más le vale tener un playbook o una manual de tácticas. Nosotros sabemos que las instituciones que ya son atacadas, casi siempre en el mismo orden, pero no siempre. Tenemos que ver cuáles son estos estados de erosión. Primero las elecciones, y eso tocaba el Consejo de Elecciones, socavando la autonomía de este Consejo Electoral y también sacar a los partidos políticos, no monitorear o sancionar el uso de los recursos públicos o utilizarlos para favorecer cierto candidato. El próximo caso de la legislatura, o nominar a magistrados o socavarlos y tener a estos magistrados temporales y también hacer no se hacen cumplir estos habeas corpus contra los derechos humanos. Todos estos pasos que podemos identificar, los medios de comunicación, estos son pasos bien claros. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Vamos a regresar, a dejar de Venezuela. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Es difícil porque estamos lidiando con una comunidad dividida regional con respecto a las normas legales para con 1999, después de Chávez. Ahora, la Carta Interamericana, aunque fue celebrada en el 2001, claramente no está funcionando, está causando divisiones en el hemisferio. Entonces, hay cosas que se deben hacer. El primero de los pasos en el artículo y que se define en el artículo es conseguir un grupo de amigos, por llamarlo así, dentro de la región, y al igual que dentro de los Estados Unidos, Canadá, Europa y otros lugares que se puedan comprometer a entender o articular, incluso a responder, incluso por escrito, a esta lista de pasos de la erosión a la democracia, que podrían ser, obviamente, un grupo de amigos para citar la otra forma, amigos con beneficios, o en vez de amigos con beneficios serían amigos con consecuencias. Lo que significa es que se articulan los pasos que sabemos que ocurren, y aunque no ocurren en cada caso que por lo menos provoque, que no provoque una sanción, sino a llamar la atención. Si no podemos dar esas sanciones, pues se socava esa amenaza. Ya veremos de Nicaragua, por ejemplo, con la manipulación de los estándares de manipulación que ha llevado a Ortega de regreso al poder y luego la reforma constitucional. Obviamente, sabemos precisamente hacia dónde iba este país. Nadie dijo nada. Precisamente decir algo le da voz a la gente que está sufriendo y que está viendo cómo es que va a terminar la película para ellos, para su familia. Entonces, el primer paso es articular lo que eso significa. El segundo es comprometerse a nombrarlo, y el tercero es articular
aplicar presión al gobierno y a los oficiales y darles sanciones diplomáticas y económicas. Podemos argumentar que esto es lo que está haciendo el gobierno de Biden, pero sí no lo está haciendo. Lo hemos visto en Centroamérica y en Paraguay, que las sanciones se aplican a veces a El Salvador, a la Corte Suprema de El Salvador, en ese sentido, pero no se hacen dentro de un contexto más amplio que sirva como una advertencia a otros países para que los autócratas no sigan esos pasos. Ahora, las sanciones de las Partidas, los paraguayos no quedan claro, y hay otros retos democráticos en toda la región. Entonces, ahora estamos aplicando sanciones sin ningún tipo de contexto, de implicaciones políticas y que sirvan a una vista más amplia de lo que significarían. Entonces, ¿qué significa esto para Venezuela? Obviamente, Venezuela ya ha pasado más, ha ido más allá de cualquier tipo de manual de tácticas autoritarias, una biblia de manual de tácticas autoritarias. Ahora, estoy de acuerdo con mi amigo Nacho. Maduro no tiene ningún incentivo para negociar. Lógicamente, sí tiene razón, desafortunadamente la narrativa es que hay una recuperación económica. Todos sabemos que es limitada esa recuperación económica. Venezuela es juiciada y equitativa. Y realmente falsa, no está basada en ninguna económica, pero esa es la narrativa de ellos. La pregunta es cómo nos alejamos de eso y eso puede ser sostenido indefinidamente. ¿Cómo nos alejamos de eso y recapturamos la narrativa alejándose de esa para que haya consecuencias? Yo sí pienso que es importante tener elecciones, aunque sean justas de distintas circunstancias. Yo no sé, no conozco ninguna transición democrática que ha ocurrido resultado de boicotar las elecciones. A lo mejor estoy equivocada. Pero la pregunta, la cuestión aquí es que la oposición democrática, estoy de acuerdo con Alex que tienen que unificarse, ser más claros, pero empiecen a pedir un regreso a la misión electoral de la Unión Europea. Se criticó, pero produjo un reporte muy excelente, un informe excelente. Ese debería ser el fundamento para las demandas de la oposición. Y cuáles deberían ser los pasos básicos. Ahora, pero yo creo que no hay ninguna ventaja sobre el gobierno de Maduro. Es un gobierno criminal. Es un problema internacional. Yo creo que aunque tengan todo contra su contra en las elecciones del 2024, pero por lo menos existe la oportunidad de crear ese grupo de amigos internacionales con consecuencias, incluso con beneficios con respecto a las elecciones y lo que podemos demandar acerca de esas elecciones internacionales y cuáles deberían ser las consecuencias. Eso significa, si las sanciones ya han levantado, que se vuelvan a restablecer para el 2024 si esas condiciones no se han cumplido. Gracias, Ryan. Muchas gracias, Chris, por tus palabras. Quiero ahora pasar a nuestra conversación y hacer preguntas que se aplican a todos los panelistas y escuchar sus opiniones acerca de una cosa que se mencionó en el comentario de apertura es de ampliar acerca de cómo luce la oposición, partidos políticos, pero en la sociedad civil. Hay una nueva definición de la oposición y una ampliación de esa definición. Entonces, ¿cómo debería lucir ese manual de tácticas de democracia? Basado en lo que se ha dicho, algunos pasos, se habla de los pasos y el contenido de algunos de los capítulos para quedarnos con esa metáfora. Pero ¿quién debería participar y cuáles son los principios para la creación de dicho manual? Puedes pasar tú primero, Nacho, luego Alex y luego Chris. Es una pregunta bien difícil, para ser honesto. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que Alex y Chris han dado con respecto al hecho de que no hay ninguna estrategia actualmente en la oposición venezolana con respecto a cómo avanzar una de tácticas democráticas en Venezuela. Y a partir de eso, para utilizar un nombre técnico, hay un fallo enorme de gobernanza, especialmente con
el gobierno con respecto a esta organización, sería casi imposible hablar de una estrategia específica y de un manual de tácticas de democracia. Entonces, yo creo que la primera reforma necesitada en Venezuela es reorganizar la oposición. Pero yo no estoy hablando ya de un cambio formal o cambiar A por B. Estoy hablando de una reestructuración profunda de la oposición venezolana. Es necesario darle más espacio a la sociedad civil, es necesario destruir el monopolio político del partido político. Y yo desafortunadamente no veo eso, veo los mismos cambios formalistas. Nuevamente, no es solamente la falta de estrategia, sino la falta de la organización de la sociedad civil y el movimiento de oposición venezolano para promover la democracia en Venezuela. Yo diría que el primer paso debería de ser crear una oposición genuina, oposición civil y comprometida para establecer ese manual de tácticas democráticas de Venezuela y no solamente enfocados en su. Gracias, Nacho. Alex, Ryan, estoy absolutamente de acuerdo con Luis Ignacio. Yo hablé de eso un poquito con mis comentarios de apertura. Yo siento que quien debe participar son los líderes legítimos de todos los sectores y los interesados en la sociedad de Venezuela, no solo los partidos políticos, sino también dar una voz a la sociedad civil, a los sindicatos, a la iglesia, al sector privado, quien debe ser responsable para cuando decidan negociar si no. Yo creo que todos han enfrentado este régimen tal y algunos no han sobrevivido a esta persecución. Yo creo que debería haber una representación fuerte de la comunidad internacional, como dijo Chris, y para contestar toda esta pregunta, ¿qué principios deberían de considerarse en este manual de tácticas? La renovación del liderazgo, respeto para los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas y terminaría con justicia y legalidad, porque todos hemos visto cómo la corrupción ha permeado todos los niveles, en el régimen y en la oposición, y los ha mantenido. Vale, entonces yo creo que si no sancionamos o nombramos a los transgresores en los dos lados, Venezuela seguirá sufriendo. Chris, ¿algo que puedas añadir? Estoy de acuerdo con Nacho y con Alex con respecto a la posición de liderazgo. No voy a criticar la posición, pero yo creo que estar afuera, no estar en Venezuela, yo creo que es difícil entender las presiones bajo las que ellos están. Estoy seguro que es muy difícil. Cuando los que están fuera de Venezuela, cuando hablan acerca de Guaidó, si va subiendo, si va bajando, es algo muy difícil, ¿no? Yo creo que debe haber mejor representación de cómo se hace. Yo creo que no. Bueno, que yo comente al respecto, pero lo que sí puedo decir es que es necesario poner al régimen de Maduro en desventaja y que tiene que haber una posición más unida. No hay ninguna excusa. El Canadá, la Unión Europea, incluso unos cuantos países latinoamericanos que se van reduciendo cada vez más, tienen que estar muy claros en sus metas. Y yo creo que si hay una posición unida dentro de Venezuela puede hacer esas demandas, por ejemplo, demandar que se permita a la Unión Europea a observar las elecciones. Entonces, le daría desventaja al régimen de Maduro. Eso deberíamos de ser. Nuevamente, tiene que ver más con respecto a las coaliciones y condiciones internacionales que las intenciones internas, porque como dije, no quisiera criticar, no me puedo imaginar el hecho de que la amenaza en las vidas, la amenaza en la familia que tiene que sufrir, esas son muy difíciles, es que es más fácil decir que hacer desde fuera. Muchas gracias, Chris. Y ahora quisiéramos hablar de las elecciones en sí mismas, porque como lo mencionamos, como lo mencionaron en los comentarios de apertura, todos están pensando en 2024, en estas elecciones, en estos comicios, asumiendo que no se va a alterar
calendario. Quisiéramos un punto de orientación para los legisladores, para que las personas que tienen que pensar en esta potencial transición en Venezuela, aunque claro que hay dudas al respecto. Quisiera hacerles una pregunta a todos. ¿Cuál es el escenario más realista que podemos esperar para 2024? ¿Cuál es el escenario más realista que podemos esperar? Incluso si sabemos que una elección perfectamente limpia y justa y transparente no está en las cartas bajo el régimen de Maduro. ¿Y cuál sería entonces este escenario, el escenario más realista, el que podemos esperar? Y esta vez quisiera empezar por Chris y voy a ir de forma inversa. Ok, ser realistas no es mi especialidad, entonces tenemos que esperar con unas expectativas bajas. Would even meet half or some imaginary majority threshold of the EU report's recommendations is folly. Tenemos que mantener las expectativas muy bajas. Y creo que la comunidad internacional ha dicho que la oposición tiene que poder presentarse. Segundo punto, se tiene que permitir una observación internacional creíble para que haya algunas organizaciones multilaterales que puedan asistir. Y tercer punto es algún tipo de condiciones, como por ejemplo hay temas de violencia, de coerción. Creo que las elecciones tienen que ser libres, que se pueda viajar en el país, que se pueda acompañar a los ciudadanos, que haya un seguimiento. Eso es lo básico. Si tenemos esto, claro que no hay ninguna garantía de elecciones libres y justas, pero por lo menos se abre un proceso que permite a los ciudadanos y a la comunidad internacional que ver un poco lo que está pasando, ver un poco el abuso, la corrupción, la criminalidad de lo que habló Nacho. Entonces creo que eso es lo mínimo. Y nuevamente, la comunidad internacional y la oposición doméstica puede exigir, como por ejemplo, un cambio completo de la Corte Nacional Electoral y empezar por eso. No es solo para las elecciones 2024. En teoría todo puede pasar, ya lo hemos visto, pero también tenemos elecciones en 2025. Esto es algo muy diferente, obviamente. Hay muchos más candidatos que van a poder elegirse y por lo menos en las elecciones no va a ser una elección binaria, va a haber pluralismo. Entonces es para no solo escuchar las o básicamente proyectarse hacia las elecciones 2024, pero también es una oportunidad para hablar de las elecciones del 2025. Thanks, Chris. Muchas gracias, Chris. Alex, sus reflexiones, por favor. Estoy de acuerdo con lo que dijo Chris. Las elecciones de 2024 no tienen sentido si las condiciones mínimas no son libres y justas. Vamos a hablar de un escenario de algunas pros y contras, algunas ventajas. Es que la oposición tiene una oportunidad para ganar confianza y legitimidad. Se necesita que la oposición pueda renovar su mandato y estoy realmente cruzando mis dedos lo máximo posible. Segundo punto, la mayoría de los venezolanos que han crecido de forma apatética contra estas elecciones, tal vez pueden reconectarse en estas elecciones y tal vez pueden reimplicarse y reconectar con toda la diáspora fuera de Venezuela, en el mundo. Y el tercer punto es la oportunidad para volver a ilustrar esta realidad del Maduro, del régimen de Maduro. Entonces, esas son las ventajas. Hay 3 desventajas. Hay otras prioridades para Venezuela y no le importan las elecciones. Y sigue habiendo una crisis humanitaria, tenemos una deuda extraordinaria, tenemos pobreza
tenemos violaciones contra los derechos humanos y hay muchas personas que están realmente arriesgando su vida. Y entonces, hablar de solo la política no es realmente la prioridad. No tenemos instituciones, necesitamos otras instituciones como CNE, ok, hay nuevas personas que han llegado en mayo, pero no responden las irregularidades electorales y otras. Y el tema militar, mejor ni hablemos. Y entonces, mi tercer punto es que si no renovamos el liderazgo en la oposición, este proceso va a ser visto como un proceso injusto, como un proceso que no está renovando los partidos políticos y también va a afectar al gobierno interino. El escenario realista para Venezuela es que no tenemos ninguna mejora de la infraestructura electoral, de la estructura electoral. Necesitamos mejores candidatos, necesitamos que sean nuevos, no las mismas personas que siempre son los mismos candidatos. Y si no, no hay ninguna respuesta realista, porque Maduro va a hacer lo máximo que pueda para poder perpetuarse en el poder. Sí, y puedo añadir algo, por favor. No quiero interrumpir, pero quiero simplemente mencionar algo. Lo que estamos implicando acá es importante. Estas elecciones, aunque sean completamente una broma, que sean completamente falsas, esta es una oportunidad para que la oposición pueda reagruparse y para que pueda volver a ganar este apoyo internacional que está obviamente bajando desde el 2019. Y en ese sentido, esto es una oportunidad. ¿Vamos a tener un buen resultado? No necesariamente, pero es una oportunidad para poder realmente reflexionar y volver a tomar este apoyo nacional. Y sé que Nacho va a hablar también de eso, y entonces quisiera darle la oportunidad, Nacho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alex y Chris, por las respuestas. Y antes de pasarle cederle la palabra a Nacho, quisiera decir algo para CICS. Hace 2 días tuvimos un informe que habla profundamente de las ventajas y desventajas de las que habla Alex, de lo que podría producirse en estas elecciones y cuáles son las probabilidades y cuáles son los impactos y algunos escenarios que pueden haber. Y bueno, ahora quisiera hacerle la palabra a Nacho. Sí, como lo expliqué, con las condiciones actuales, las elecciones de 2024 serían otra elección fallida. Y quiero decir a Chris que no estoy realmente incitando a un boicot electoral. No estoy hablando de participar o no participar, no estoy diciendo que es la pregunta. La pregunta acá o la cuestión es la estrategia. Y la oposición no quiere un boicot electoral. Un boicot electoral es algo activo al sistema electoral. La oposición dice no reconocemos las elecciones y nos vamos a sentar y vamos a esperar que un milagro se produzca. Después de haber dicho esto, en un país que no tiene una constitución efectiva, existe y pero se puede utilizar como oportunidad, no para volver a traer la democracia a través de las elecciones, porque esto es imposible, casi imposible a través de las condiciones existentes, pero podemos reestructurar la oposición venezolana, podemos hablar de la política venezolana, podemos aumentar la apertura de mentes hacia la criminalidad de Maduro, pero hay un riesgo. Porque si tenemos las elecciones 2024 como se están efectuando ahora mismo, va a ser una elección de candidatos que van a prometer todo en dólares y vamos a perder la oportunidad para poder utilizar las elecciones de 2024 como una ventana de oportunidad para demostrar la criminalidad de Nicolás Maduro. Entonces, bajo la estrategia actual, 2024, las elecciones de 2024 podrían ser, queremos que sea un momento, pero las personas no pueden esperar hasta el año 2024. Es necesario
que se aumente la presión para poder obtener soluciones reales para los venezolanos, no para mañana, no para 2024, no para después de las elecciones primarias de la oposición, pero para ahora mismo, porque de otra forma va a ser todavía más difícil utilizar el año 2024 como un buen año para el cambio político. Muchas gracias, Nacho. Quisiera quedarme con usted y volver a cambiar el orden. Y tengo otra pregunta para los panelistas. Todos ustedes nos han hablado de sus dudas hacia las negociaciones con el régimen Maduro y la posibilidad de hacer que Maduro cambie las condiciones actuales de las elecciones para elecciones libres y justas. Sabemos que él está perpetuándose en el poder y no siente esta presión porque la presión internacional se ha perdido, pero vamos a decir que la oposición, vamos a imaginar que la oposición puede alterar o cambiar un poco estas condiciones de las que estamos hablando para poder tener estas elecciones justas y transparentes. Entonces, quiero hacerle una pregunta un poco polémica. ¿Cuáles son las medidas concretas que pueden adoptarse si tenemos que aceptar algunas condiciones? ¿Cuáles son las entidades? ¿Dónde nos tenemos que enfocar? ¿Cuáles son los esfuerzos que se tienen que obtener? En mi opinión, tenemos que cambiar el Tribunal Supremo, la Cámara del Tribunal Supremo de venezolano. Les voy a contar una historia. Estábamos en una reunión en Venezuela antes de las elecciones de 2015 con la oposición. Estábamos tratando de analizar las posibilidades del fraude electoral. Estábamos empezando a hablar y tenían un plan excelente, tan bueno que la oposición pensaban que podían ganar las malas prácticas de Maduro. Y decíamos, ok, es excelente, tenemos un excelente plan. Y para mí, yo pensaba que iban a ganar las elecciones parlamentarias con la mayoría, pero el día después de haber ganado las elecciones, la Cámara Constitucional va a disolver la Asamblea Nacional. Y nos hicieron esta pregunta en noviembre de 2015. ¿Pueden disolver la Asamblea Nacional? A mí no me importa las cortes criminales y todo esto. La institución constitucional que apoya la constitucionalidad de este régimen autoritario es el Tribunal Supremo venezolano. Podemos tener el mejor incentivo, pero si esta entidad está bajo el poder Maduro, no vamos a poder avanzar. Alex, tu opinión es ese Tribunal Nacional de Justicia o alguna otra organización. Estoy de acuerdo con Nacho, pero me enfocaría en otro. Pero es el más dificultoso. Yo siento que la institución más difícil para traer a la democracia son los militares, porque son los que son leales a Maduro. Nunca se sabe cómo van a reaccionar. No es un actor independiente ni sirve a la gente, sino es político y económico. Ahora, Brian, debido a que las Fuerzas Armadas están alineadas con el régimen de Maduro, realmente no parece posible que Venezuela va a mejorar con respecto a la seguridad física y la criminalidad, e incluso crear un espacio seguro para los defensores de la democracia para que se metan a la campaña del 2024. Seamos realistas al respecto. Yo no estoy segura si la gente está dispuesta a apoyar a un candidato de la oposición y salir con sus pancartas cuando pueden verse expuestos a la detención, al abuso e incluso a la muerte. Yo creo que si los militares no van a apoyar al pueblo, es un incentivo menos para poder pensar en este proceso.
Gracias, Alex. Chris, si hay alguna institución, ¿cuál reformarías? ¿Cuál sería la que reformarías? Como un juego un show de juegos malísimo. Voy a hablar, no es venezolana. Es el mandato de la UNHCR, de las Naciones Unidas. Pero arroja luz, sus investigaciones han indicado y han alegado que hay delitos de lesa humanidad que no están siendo investigados por la UNHCR. ¿Qué sería mejor? ¿Qué es lo que le hace falta? Ahora, yo creo que sí. Creo que como internacionalistas podemos defender a esta Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que es un paso más para dar presión, como ha mencionado Alex. Gracias, Chris. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes unas preguntas que yo creo que pueden hablar por su pericia. Alex, mencionaste la seguridad en tu respuesta como una institución que te gustaría reformar para los mejores procesos democráticos. Hemos visto el régimen de Maduro y hemos visto las protestas de la calle por los gastos públicos y los profesores están protestando estos sueldos que nos mata de hambre y no pueden apoyar la canasta básica y este sueldo mínimo no puede ni cubrir la canasta básica. Ahora, estos gastos, el Maduro los canalizó, los fondos los canalizó para la seguridad interna. Ahora, ¿cómo puede la oposición y el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional ayudar a proteger a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos de los servicios de seguridad de la manera que sea, aunque sea de una manera limitada? Yo creo que será de una manera muy limitada, a menos que alguien esté dispuesto a ir a defenderlos físicamente en el campo. Yo recomendaría dos cosas. Primero, ya es hora de subirle el volumen por las violaciones de los derechos humanos, apoyar a las víctimas, los prisioneros políticos. Ryan, hemos hablado de esto mucho tiempo. Yo sigo a los familiares de sigo a las familias de prisioneros políticos y la desesperación es tremenda. Yo creo que tenemos que subir el volumen y recordarle a la gente que Maduro formalmente está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Yo no veo ni a la oposición ni a la comunidad internacional decir esto suficiente. Yo creo que en Latinoamérica, donde estamos dispuestos a decirlo más, pero yo creo que la gente no entiende este proceso, la gente no entiende cuánto tiempo va a tomar, cuál será el resultado, y yo siento como que si este proceso realmente ocurriera, llevaría muy buenos resultados y acercaría a Venezuela a la democracia. Número uno, subirle el volumen a las violaciones de los derechos humanos. Y número dos, yo creo que tenemos que sancionar a los transgresores individualmente, no solamente a la gente que está por encima o está a la cabeza de la cadena de comando, pero también enfocarnos en los militares, en SEBIN, en el régimen, en TCJ. Pensemos sancionar a 2.000 personas en general a todos esos niveles, y eso crearía caos para Maduro y su estabilidad en el poder, porque la gente no podrá conseguir visas, no podrá tener acceso a cuentas bancarias, no podrá pagar Poncel. Ese es el tipo de presión y el tipo de interrupción que yo creo que tenemos que aplicar y pensar, no solamente a los líderes que están arriba, sino a los niveles más abajo y la gran mayoría para crear anarquía de regreso para ellos. Gracias, Alex. Si yo tuviera que hacer una observación acerca de las políticas de sanción del gobierno, yo creo que vamos bien para el otro lado en vez de ir aumentando. Este tipo de como buscando negociar. Se han ido alejando de la estructura que se ha construido en los últimos años. José Ignacio, quiero preguntarse acerca de tengo que preguntarte acerca de los derechos humanos
y esta misión de la que se habló tú y yo, José Ignacio, hemos hecho un podcast acerca de este caso de la Corte Internacional contra José Maduro. Es un podcast aquí del CSIS. ¿Cómo es que la comunidad internacional puede reforzar la centralidad de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos en su enfoque humanitario? ¿Cuál sería la estrategia para mantener a las víctimas y las violaciones de los derechos humanos en el centro, como dijo Alex? Muy buena pregunta. Yo sugeriría varias acciones. Acción número 1, es necesario pelear contra la naturaleza del régimen de Venezuela. Hace unas semanas leí un informe, un reportaje de la noticia de Venezuela, y un académico decía por qué no deberíamos de llamar a Maduro dictador. Yo pensé, ¿cuál es el significado de esto? Si no lo llamamos dictador, ¿cuál es el significado? Si yo estoy buscando la justicia sin la verdad, ¿cuál es el punto? Tenemos que estar al tanto de que Venezuela no tendrá democracia con impunidad. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz. Entonces, primero la narrativa, y como dijo Alex, aumentar el volumen de la naturaleza real de Nicolás Maduro, y es una organización criminal responsable por grandes violaciones de los derechos humanos. No estoy tratando de polarizar, sino de tener una evaluación real de la naturaleza del problema. Acción número 2, necesitamos darle una voz a las víctimas de la violación de los derechos humanos. No tienen ninguna esperanza. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional no decidió en contra de cualquier en contra de resarcir a estas víctimas hasta que se consiga la transición política. Y tenemos que darnos cuenta que los términos políticos en Venezuela no son los mismos a nivel humanitario. Podemos esperar 2, 3, 4 años, claro, para reformas electorales. Yo entiendo que las transiciones políticas llevan tiempo, pero la crisis humanitaria no tiene ese tipo de ese tiempo. Tenemos que aumentarle la voz, el volumen de la voz de las víctimas de los derechos humanos. Tenemos que pensar fuera de nuestros esquemas. Es posible implementar un mecanismo específico para esta situación, para las víctimas de derechos humanos. Aquí, ahora, no cuando haya una transición política, y aumentar el volumen de las voces de estas víctimas. No solamente avanzará esta transición, pero también aumentará la presión sobre el régimen Maduro. Entonces, pararé aquí y simplemente les quería dar esas sugerencias. Gracias, José Ignacio. Chris, antes de que te haga yo una pregunta, ya vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. El chat está abierto, hay un chat aquí. Si tienen una pregunta, en la parte de abajo de la pantalla de Zoom, estamos monitoreando. Las preguntas pueden entrar en línea, irse al sitio web. Para el evento en sí, hay una sección de háganse preguntas en vivo. Vamos a llegar a la porción de preguntas y respuestas dentro de un momento. Chris, un elemento clave de la democracia de este manual de tácticas es la participación, o quién participa. Y actualmente hay más de 6 millones de personas en el extranjero que en teoría pueden votar en Venezuela, pero si la oposición va a utilizar este registro actual de votantes en el extranjero, solo hay 100,000 personas inscritas. Entonces, la negociación política debe de llevarse a cabo para asegurarnos que este voto del extranjero sea garantizado, para asegurar que esa garantía constitucional se honre y que se sigan las guías. Entonces, en tu opinión, ¿cómo se puede incluir a la diáspora venezolana en las elecciones del 2024? ¿Qué pasos específicamente se pueden tomar para incluir realísticamente a estas personas en las elecciones del 2024? Gracias. Déjame regresar rápido. Voy a responder rápidamente porque yo sé que hay comentarios y preguntas en el chat. Lo primero,
¿Qué puede hacerse para promover los derechos humanos, para reenfocarnos? Yo estoy de acuerdo con Alex para decir lo que ella dijo, pump up the volume, como dice la canción, ¿no? Vamos el volumen de las familias y las víctimas. Tenemos que incluir mayor gobernanza dentro de la región. Yo creo que los demócratas europeos, canadienses, tienen que hablar con Petro, con Boric, con otros para que empiecen a reconocer. No tienen que aceptar ninguna estrategia de transición, pero pueden apoyar, defender los derechos humanos. Hay muchos abusos de derechos humanos. Número 2, estamos para hablar siempre de no solamente para hablar siempre de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tenemos que tener un broker, por ejemplo, como Chile, que tenga credibilidad multilateral. A lo mejor no tiene dientes, pero es importante. Lo tercero que yo recomendaría es este gobierno de Biden, obviamente, está participando en negociaciones con un par de compañías petroleras, que he visto investigada. ¿Por qué no decimos, vamos a expandir tu licencia? Puedes hablar de los derechos humanos, no puedes demandar que quitemos las sanciones para que participen en su competencia. Hay condiciones que queremos imponer y que proveas apoyo a los derechos humanos, apoyo financiero a los defensores de derechos humanos, proveer un foro, una plataforma para que hablen las víctimas de violación a los derechos humanos. No debería de hacer estas demandas así por gusto, de gratis. Entonces, podemos preservar una política basada en los principios del petróleo. No será suficiente el petróleo que se saque de Venezuela para cambiar estos mercados petroleros, ¿verdad? Tiene que ver con la geopolítica. Tiene que ver con una compañía que ha invertido ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, deberíamos de demandar que provean apoyo a los derechos humanos. Ahora, acerca del punto de participación política, sí, tienen razón, el papel de la lista de votantes está severamente por debajo de lo que en realidad debería ser. En el caso de los 2 millones de venezolanos que están en Colombia, tienen que establecer algún servicio consular para que no tengan que cruzar la frontera solo para votar. Tienen a cientos de miles de venezolanos en España, obviamente en los Estados Unidos también. Estas son oportunidades para que estos gobiernos participen, pero también para que a lo mejor participar en la mejora de los servicios, pero el costo debería ser que tienes que permitir, hacer como que permites, que tus ciudadanos, porque somos honestos, son ciudadanos de Venezuela que puedan votar en las elecciones. Y esa es otra palanca que debería utilizar la comunidad internacional. Nuevamente puede que no tengan éxito, pero es un punto de ventaja que tenemos, y no solamente para el 2024, sino tiene que empezar ya. Excellent. Go ahead, Alex. Jump in. ¿Puedo responder algo? Claro que sí. Sí, la diáspora tiene que poder votar. El estado más popular de Venezuela es fuera de Venezuela, es algo que necesitamos reconocer, pero vamos a decir que hay un milagro que se produce y nos damos cuenta que podemos efectuar toda la logística para que la diáspora venezolana pueda votar. Hay 2 preocupaciones que me quedan. Primero, los venezolanos no tienen confianza en este proceso. Necesitamos enfocarnos en que no se va a utilizar el voto, o el régimen de Maduro no se va a utilizar contra ellos, no van a ser reportados a las autoridades migratorias. Necesitamos que tengamos de nuevo esta confianza en el proceso para que la diáspora pueda implicarse y también emocionarse en este proceso. Y segundo punto es algo que todavía no nos hemos dado cuenta, que es que Venezuela tiene una
un acceso limitado a los documentos de identidad. Entonces, si vamos con una cédula y un pasaporte en Venezuela para la elección 2024, ¿qué vamos a hacer cuando hay millones de personas que no tienen ninguna solución hacia ello? Porque hay una persona que no tiene identidad, porque durante los 40 días de viaje uno pues fue a Estados Unidos, uno perdió el pasaporte, uno le robaron el pasaporte, pero incluso si nos damos cuenta y podemos crear la logística y el proceso que se necesita, necesitamos también poder encontrar soluciones para estas dos preocupaciones, para que la diáspora pueda implicarse más hoy. Muchas gracias, Alex. Quiero recordarles a todo nuestro público que la función de preguntas y respuestas está activa y abierta. Y vamos a empezar esta sesión con la pregunta de Sánchez. Y Carlos Sánchez pregunta: ¿cómo pueden los venezolanos promover a nuevos líderes que representen a una oposición unida? Y creo que esto es una pregunta sobre el proceso. ¿Cómo ese proceso puede construirse? En todo caso, ¿cómo interpreto esta pregunta? Creo que se necesita renovar el liderazgo en los partidos y en la oposición, y se necesita que haya esta nueva representación. Como les decía, el candidato de 2021 era el mismo candidato que estaba candidateando en 2006. Se necesita nueva persona, necesitamos una nueva generación. Creo que ya es tiempo que la nueva generación pueda presentarse. La generación pasada ha aprendido mucho y eso tiene mucho valor, pero creo que ahora necesitamos tener un nuevo representante, necesitamos una nueva generación. Hemos hablado de las ventajas, desventajas, ya no vamos a hablar de ello, pero creo que se necesita una renovación de los partidos políticos para que haya entusiasmo hacia estas elecciones. Muchas gracias, Alex. Chris, Nacho, ¿algo que añadir sobre la pregunta del proceso de parte de Carlos? ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a ver otras preguntas. Acá hay otra pregunta sobre las nuevas discusiones entre el gobierno americano y Maduro. No vamos a hablar de esta pregunta porque creo que Chris ya la respondió. Dijo que sería realmente algo que no tiene mucho impacto en la escala nacional. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de estas conversaciones que el gobierno estadounidense está conversando con el régimen Maduro en esta agenda que se está focalizando sobre todo o enfocando sobre todo en esta necesidad de energía a corto plazo? Entonces, ¿cuál es este impacto de estas conversaciones con el gobierno de Estados Unidos? Vamos a empezar con con Nacho. Yo diría que el problema no es si el gobierno americano va a tener conversaciones con el régimen Maduro o no. Yo creo que el problema es que hay una necesidad de transparencia. No hay una estrategia. Y lamentablemente estas conversaciones entre el gobierno de Biden y Maduro está cambiando la narrativa en Venezuela. Y entonces están creando este incentivo para evitar estas negociaciones políticas. Maduro sabe muy bien que sin ninguna concesión, sin ninguna mejoría, puede empezar las conversaciones con el gobierno americano. Incluso logró obtener condiciones favorables, cartas de conformidad para algunas empresas, incluso licencias o permisos para estas empresas. Es excelente que el gobierno de Estados Unidos pueda tener conversaciones con el
régimen de Maduro, pero necesitamos hablar de la naturaleza criminal del régimen de Maduro para poder empezar estas negociaciones, porque si no, este tipo de conversaciones van a tener unos resultados completamente diferentes, es decir, crear incentivos para Maduro para evitar las negociaciones en México. Chris, do you have anything to add? Gracias, Chris. ¿Tiene algo que añadir sobre lo que Nacho dijo de las conversaciones recientes que vimos y los efectos o los impactos que vimos? Primero, Pedro, gracias por la pregunta. Me imaginaba esa pregunta de Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo con Nacho. Y necesitamos una estrategia más amplia. ¿Y cuál es la estrategia más amplia? No sé. Esperamos que haya negociaciones que se estén produciendo que van a llevar a negociaciones y que nos van a llevar a algún tipo de resultados. Como lo dijo Nacho, sin articulación clara de estas estrategias, la impresión que tenemos es que estamos dando algo, estamos dando una legitimidad internacional sin tener nada de vuelta. No estoy opuesto a estas conversaciones, estamos abriendo estos canales de conversación, pero que hay unos estándares mínimos de algunas ganancias que se necesitan, sobre todo para estas empresas privadas, pero tal vez hay que esperar un poco para saber, pero hay que saber de qué se está discutiendo y no todas las conversaciones diplomáticas se pueden hacer de forma abierta y transparente, pero tenemos a muchas personas que están justamente burlándose de este gobierno, diciendo que es muy abierto y muy abierto, pero bueno. Alex, pienso que le están dando más tiempo al régimen de Maduro. Está viendo a todos estos venezolanos que están viendo a Estados Unidos como un pilar para la democracia, pero no quiero hablar más. Lo dejemos ahí. Ok, creo que hay una pregunta de seguimiento acá en nuestra función de preguntas y respuestas y está preguntando sobre los prisioneros políticos. Una de las razones que se dio de la justificación para tener estas conversaciones con Venezuela y entonces queremos saber de los detenidos. Hablaron mucho de los detenidos, de los presos políticos. Y hay dos presos políticos, y esto, bueno, lo vimos en marzo, y ahora vimos que hay 3 nuevos presos políticos. Y Amy está haciendo la pregunta siguiente. En ausencia de un embajador, un consulado de los Estados Unidos que funcione, ¿qué se puede hacer para ayudar y apoyar a los ciudadanos estadounidenses detenidos ilegalmente? ¿Y qué se puede hacer ya que se está viendo aparentemente el levantamiento de las sanciones? Nacho, sé que tiene tiempo limitado y que se tiene que ir, entonces esta es su última respuesta. Muchas gracias. Vamos a comenzar con usted. Muchas gracias y siento mucho que tengo que ir de forma temprana. Estoy de acuerdo con la observación de Chris, en el sentido de que el problema no es el levantamiento de las sanciones, no es las licencias que se están dando, los permisos que se están dando a las empresas. El problema es la falta de incentivos para los permisos de petróleo. Y entonces, dando estas cartas de conformidad a estas empresas, estos levantamientos se están dando sin ninguna concesión de, por ejemplo, ayuda humanitaria o de transparencia, y esto no ayuda a esta transición del régimen de Maduro. Entonces, yo voy a usar estos incentivos de sanciones y activos bloqueados para poder obligar a Maduro a aceptar esta transición genuina con manifestaciones reales, como por ejemplo la liberación de los
presos políticos. Y ahora voy a hablar de forma abierta. Maduro puede ir a depositar dinero al Banco de Inglaterra. Sí, pero necesitamos tener condiciones que aseguren transparencia, porque no queremos alimentar este régimen autocrático y queremos incentivos, como por ejemplo la liberación de los presos políticos, ayuda humanitaria en Venezuela. Y esto, lamentablemente, no son los términos de la discusión. La discusión en Venezuela es que se necesitan flexibilizar estas sanciones sin condiciones, sin mejoría. Y es por eso que ahora Maduro no tiene ningún incentivo, en mi opinión, para avanzar los derechos humanos o hablar de los abusos de derechos humanos. Muchas gracias, Nacho. Sé que tiene que irse, sé que tiene límite en temporario. Muchas gracias y gracias por estar acá con nosotros en este panel. Muchas gracias. Seguimos en contacto y lo siento, me tengo que ir. Gracias. Chris y Alex, en la pregunta sobre los detenidos estadounidenses detenidos, perdón. Y esta alternativa, ¿qué es lo que se puede hacer sobre estos ciudadanos estadounidenses detenidos? ¿Cuáles son los mecanismos que existen, además de las sanciones, para poder ser activistas para esta liberación? Muchas gracias. Vamos a empezar con Alex. Creo que ya lo dije. Es realmente abrir los ojos sobre estas violaciones de derechos humanos y sobre todo Estados Unidos necesita realmente mostrar estos crímenes contra la humanidad. Si se puede abrir una investigación, por ejemplo, creo que los Estados Unidos pueden mejorarse como líder en estos ámbitos y se necesita más presión. Lo que es muy complicado para los venezolanos es que nosotros venimos a un gobierno que ponía la presión a lo más alto y ahora tenemos un nuevo gobierno que no pone nada de presión. Entonces necesitamos realmente esta presión para tener estos resultados. También se tiene que considerar que no vamos a negociar las cosas, pero no vamos a negociar cosas que van a impactar a los ciudadanos venezolanos tampoco. Queremos, claro, que todos los presos políticos sean liberados, pero se necesita discutir qué es lo que pediría el régimen de Maduro a cambio. Muchas gracias, Alex. Sí, estoy de acuerdo con Alex. Y fuimos de 0 a 11 sin ningún tipo de cambio. Básicamente fuimos de máxima presión a 0 presión. Y claro que existe este sufrimiento de todas las familias de los que están siendo detenidos, pero hay ciudadanos estadounidenses y necesitan el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué? 28 million people, Venezuelans being held hostage to, hostage policy that's necesitamos hablar de estos detenidos. Esto es una distracción y las concesiones pueden utilizarse para un cambio político. Y la verdad es que algunos de estos detenidos y estamos viendo, por ejemplo, de que hay varias historias, pero no hay personas que deberían estar siendo detenidas. Entiendo que las familias son víctimas, pero creo que necesitamos trabajar más, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que está pasando. En realidad, tal vez están haciendo más trabajo, no sabemos cuál es todo lo que se está produciendo, pero necesitamos realmente una visión de lo que se está pidiendo, hacia dónde estamos yendo, porque no solo estamos hablando de la política americana, también estamos hablando de los derechos humanos de cientos y miles de venezolanos. That love to show up at every U.S. meeting on Peru and talk about Lori Berenson. Well, antes, en los años 90 estaba
había una persona que era amada por todos, pero estaba colaborando. Entonces necesitamos hablar sobre todo de la política y cuál es la política de forma amplia. Gracias. Gracias, Chris. Really does make me feel young again. I appreciate that, Chris. Muchas gracias. Me siento joven cuando tenemos una muy buena pregunta con Gesualdo Barbosa en el chat de preguntas y respuestas y va al tema de este playbook o manual de tácticas de democracia, no solamente lo que hemos hablado de la oposición esta mañana, pero también las divisiones dentro del régimen en sí, porque yo creo que con frecuencia asumimos que el régimen es un monolito unificado, unido, pero hay oposición desde dentro. Usted lo dijo o preguntó, quiero saber cuál es tu opinión acerca de apoyar un cambio político desde dentro del régimen chavista. Empezamos a ver ya divisiones dentro de los partidos que apoyan a los candidatos desde dentro. ¿Esa es una opción posible? Alex, empieza tú porque yo sé que has pensado mucho acerca de estas debilidades dentro del régimen y qué significa para la perspectiva. Yo creo que obvio que hay debilidades dentro del régimen y esas debilidades ya de que resulten en un resultado democrático, ya no me lo creo mucho. Aunque haya un signo de dólar sobre la cabeza de Maduro, no piensa que pues, deberían de haber más debilidades, ¿no? Pero no ha ocurrido, no se nos puede olvidar que el régimen de Maduro es una mafia criminal, un estado criminal que se va a mantener unido para continuar con estas violaciones de derechos humanos y crímenes de drogas transnacionales, como el PSUV. También intereses de Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba. Así que va a ser más difícil que ellos se dividan, pero sí, bienvenidos. Solamente es para una transición democrática, sí, también es para atraer a otro tirano, pues no. Thanks, Alex. What's your take on schisms within the regime, Chris? ¿Qué crees tú acerca de esa física dentro del régimen? Estoy de acuerdo con lo que dijo Alex. No es cuestión de, o sea, esas divisiones, también las transiciones democráticas de los 70 y los 80. El gobierno de Maduro es diferente, es una empresa criminal. Ahora, si hay estas divisiones o estas cismas, no se ganará mucho. Hay un elemento de tratar de querer preservarse, ¿no? O sea, no es verdad que en el caso de Argentina o en Chile hay otros lugares, como en los 70 y en los 80, especialmente en los 80. Primero que nada, no podemos apoyarnos mucho en eso. Yo creo que el segundo aspecto es que sí, tenemos que tener mucha cautela con respecto a algún tipo de candidato marioneta o sombra, o que ya esté comprometido con el régimen. Ahora, yo creo que podemos ver estos cismas con respecto a preservar esta institucionalidad, no como alternativa, no como un gobierno de Maduro sin Maduro, pero algún tipo de cisma que una institucionalidad donde haya elecciones y reforma judicial en vez de un candidato chavista, pero no madurista, pues. ¿Qué piensa Maduro? Tienes un par de preguntas buenas, nos quedan 10 minutos. Una de ellas viene de Gilbert Guerra. Es el Gil Guerra, que era un colega amigo mío en mi centro de estudios anterior. Gusto de verte. ¿Cómo una política de refugiados de los Estados Unidos puede servir para fortalecer este manual de tácticas? Como dijo Alex, ¿cuál es el equilibrio o el balance para proveer unas condiciones para que regresen los venezolanos y establecer buenas condiciones desde dentro en Venezuela? Buena pregunta. Chris, ¿puedes empezar a contestar? Porque Alex empezó primero la última vez.
Poner una llamada y para que alguien me ayude, porque es difícil la pregunta. Sí, es difícil. Es muy buena porque sí, tiene razón. Por un lado, esto no responde a la pregunta, pero me recuerda el hecho de que cuando pensamos, está mirando el chat, hay una pregunta: ¿cómo se puede crear este grupo de amigos con consecuencias? Una de las cosas es reconocer que los refugiados fluyen de donde hay democracias en deterioro, como Venezuela, Nicaragua, etcétera. Entonces, es una conversación que deberían de tener estos países vecinos. ¿Cuáles son las modificaciones y tenemos que entender estos pasos acerca de la autocracia, pero no responde la pregunta, ¿no? Yo pienso que luego, en efecto, sí va al punto de que no queremos enviar a los refugiados de regreso, ¿no? Y quiero apoyar al presidente Petro, que dijo que no iba a retirar la política de asilo a los colombianos. Es algo muy positivo. Sospechábamos algo estábamos sospechosos con respecto a Petro, pero yo creo que los Estados Unidos debería de hacer lo mismo con respecto a los refugiados. Entonces, tener algún tipo de política acelerada que provea presión internacional, porque los Estados Unidos no está solo, es regional, es europeo el problema. En España se han ido muchos venezolanos. Deberían de poder votar nuevamente. Esto es para aprovechar esto. A medida que lleguen los refugiados, se les debería de permitir votar, y así estos países pues podrán ayudar a negociar estas elecciones con respecto al derecho de estos ciudadanos a votar. Alex, ¿qué piensas tú con respecto al balance? Tengo el beneficio del tiempo para pensar, pero es una pregunta muy difícil. Una pregunta difícil, y yo pienso que me gustaría contestarla en dos partes. La primera parte, tenemos que reconocer que hay un estatus temporal de protección aquí en los Estados Unidos para los venezolanos, y esa medida ha sido expandida y es maravilloso, y aplaudo al gobierno de Biden por eso. Tenemos que reconocer eso, pero lo segundo es que esas son personas que entraron a este país legalmente. ¿Qué está pasando con los migrantes venezolanos que están entrando aquí ilegalmente? Porque yo siento que ellos están en medio de una batalla política entre demócratas y republicanos. Yo creo que no es sorpresa ver todos los videos y las imágenes de buses que vienen a Texas, a Washington DC, y por supuesto en Nueva York. Yo soy voluntaria de la estación Union Station. He visto lo que están pasando, y eso es algo que tiene que resolverse, y tiene que establecerse mejores medidas para encontrar alguna manera de darles un estatus permanente para que encuentren trabajo y refugio, porque hoy en día en Washington DC solamente las ONG están abordando este tema. El alcalde Mayor ya le han rechazado dos peticiones del Pentágono. Ahora, de acuerdo a la OEA, de enero a julio del 2022, 44.943 millones han cruzado la selva. Y la expectativa es de que sobreviven, pues que llegar a los Estados Unidos son 6.000 personas al mes, 214 al día y 9 por hora. Entonces yo pienso que tiene que establecerse mejores políticas acerca de cómo vamos a lidiar con el tema de los migrantes y los refugiados dentro de las fronteras de los Estados Unidos, porque no pueden ser una carnada política entre demócratas y republicanos. Gracias, Alex. Quiero ya terminar con la pregunta que mencionó Chris, que vimos en el chat de preguntas y respuestas de Arturo Romero Chineros, que tiene que ver con cómo organizar la coalición de este grupo de amigos dispuestos que quieren subir el volumen de la posición de Venezuela. En el trasfondo de esta conversación hablamos de cómo la presión internacional, o sea, como que le hemos quitado la presión al pedal un poquito, y el hemisferio occidental a lo mejor no quiera presionar mucho al régimen. Las cosas han cambiado desde el 2019, pero yo creo que parece que aún tenemos esta idea todavía de que podemos encontrar una coalición de los dispuestos. No es tan grande como antes, pero existe. ¿Y cómo organizamos este grupo de amigos con consecuencias? Para utilizar el término de Chris. Empezaré contigo, Alex, y luego con Chris. Yo creo que tenemos que
empezar, pues, nuevamente prestando apoyo a ese grupo de amigos del 2019. Ese grupo se ha reducido. Desafortunadamente, han habido cambios izquierdistas en la región y vienen más dependiendo de lo que pase con Brasil. Entonces, yo creo que crear estos incentivos para poder reunir este grupo de apoyo sería lo mejor en Latinoamérica. Eso es para empezar. Chris, ¿qué piensas? Yo creí que iba a pensar más para poder pensar mi respuesta. Para darle una historia antes de mí. Bueno, no te sientas tan joven, ¿eh? La declaración de 1991, la resolución 1080 de la OEA, un gran proponente fue el gobierno de Venezuela en ese entonces, que acababa de pasar por un intento de golpe de Estado. Estaba mirando por sobre su hombro y le dio miedo a los militares. Y eso, irónicamente, se convirtió en el líder a esta cláusula de la OEA. Entonces, esto parece ser utilizado hoy efectivamente, porque este manual de tácticas de los autócratas, solo de los izquierdistas, Bolsonaro también, y ni siquiera sabemos qué ideologías tiene Bukele, pero la verdad es que la consolidación de poderes puede hacerse por cualquiera, y tiene que utilizarse contra ellos. Esto es algo que interesa. No estamos hablando de preservar la exclusión, el orden, sino preservar los derechos fundamentales para la inclusión y el desarrollo social. Ahora, dentro de la región, como dijo Alex, este gobierno en Europa, en otros lugares, les hace falta la credibilidad para poder hablar, y de ahí, si establecemos esta credibilidad, podemos tener un consenso. No diciendo que habrán sanciones, pero que habrán conversaciones, solo los dispuestos, ¿verdad? Tendrán que haber conversaciones y crearán un plan para definirlos, y cuando se violen, pues se los puede denunciar en público. Eso sería lo mínimo para citar al Team America, el equipo de América, es un memorándum con palabras fuertes. Ahora, esta tendencia hacia la autocracia sería, pues, cuando cambiamos a Ortega, decimos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es posible? Pues no sabíamos qué estaba ocurriendo. Ahora, lo cuarto sería que empiezas a advertir a la gente, y luego empiezas a construir relaciones dentro de las sociedades civiles y estos países, y que digan, bueno, ahora ya vemos por qué. Es el primer paso, por lo menos articularlo. Y el Consejo de Europa y Inglaterra, el Reino Unido todavía se considera parte de Europa, ¿no? Pero con respecto a la Carta de los Derechos Humanos, se dieron recomendaciones, no a sanciones, pero sí envió un documento público que dice debería de ser X, Y, Z. Sí, es algo, no es nada fuerte, pero por lo menos incluye toda la enchilada o toda la arepa en Venezuela, porque ya por lo menos alerta a los países que ocurran las sanciones. Yo sé que quieres hablar rapidito aquí, Alex. Gracias por tus contribuciones. Chris, yo creo que los jovencitos que son incluso más jóvenes que yo, la expresión en inglés es putting them on blast. 30 segundos para hablar de lo que dijo Chris. El hecho de que probablemente vamos a perder al embajador en la OEA no es un impacto para Venezuela, pero también crea un impacto para el multilateralismo, porque es una institución que puede ser reemplazada por Pablo, Cela, Mercosur. Entonces será otro ya contexto geopolítico. Tenemos que tener ese grupo de amigos, porque esto puede ocurrir ya en el 2022. Entonces es urgente. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros esta mañana. Tuvimos una conversación muy amplia acerca de este manual de tácticas en Venezuela. Yo sé que se fue, pero gracias a José Ignacio Hernández, porque fue es fiscal de Venezuela,
Y también tenemos a Christopher Sabatini, a Alex Winkler y Christopher Sabatini de Chatham House. Muchísimas gracias y esperamos verlos nuevamente.